por la fe, porque ya que hemos hablado de creer, eso tiene que ver con la fe. La fe es un concepto abstracto, pero no por ser abstracto, que no lo toca o que alguien ha tocado la fe. No, ¿verdad? Esos son los conceptos abstractos. Voy a mencionar otros dos. La esperanza. ¿Cuántos pueden agarrar la esperanza en sus manos? ¿Cuántos pueden verla? El amor es otro concepto abstracto, pero todos están contentos y seguros de que existe el amor. ¿Existe el odio? Sí, ahí está. Son conceptos abstractos. Hoy vamos a hablar algo que es tan importante, que hace que nosotros, por lo cual nosotros vamos a crecer y desarrollarnos. Y van a ver ustedes la importancia que a través de toda la Biblia Dios le da al concepto de la fe. Tan importante la fe. Vamos a entonces a algo que es abstracto, ver cómo la Biblia, de las pocas cosas, ustedes saben que hay cosas que no se definen en una sola palabra en la Biblia. Pero, por ejemplo, amor. Qué difícil definir amor, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Una palabra que me ayuda a mí, definida por la Biblia, en lo que es el amor es, dice la Biblia, Dios es amor. Esa es una definición, Dios es amor. No define al amor, sino que define cuál es la esencia de Dios. Dios es amor. Entonces, cuando dice que Dios es amor, ya nos dio un concepto de algo abstracto grande, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a lo que es la fe. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, para que ustedes lo que van anotando en casa y todo lo demás estén sabidos. Dice, es pues la fe, la definición. Hace poco, meses atrás, me llamó una doctora psicóloga de Guatemala, especialista en algunas áreas de comunicación, y me dice, me van a hacer una entrevista y me van a preguntar de mi fe. ¿Qué dice usted? ¿Se contrapone contra la psicología? De ninguna manera. La fe, aunque es abstracta, es muy real, ¿sí? Como los conceptos que acabamos de hablar. Y entonces le di esta escritura, ¿sí? Y ella dijo, bueno, nunca creí que la Biblia tuviera una definición tan clara de lo que es la fe. Dice, pues, es pues la fe. Empieza diciendo, la certeza de lo que se espera. Certeza. Bueno, ok, todos tenemos fe en este cuarto, por eso estamos acá, ¿no es cierto? Dice que Dios ha dado una medida de fe a cada uno. Y que si el que tuviese la medida, como del tamaño de una semilla de mostaza, que entre las semillas, dice la propia Biblia, no estoy sacando de la botánica, aunque es cierto, he tenido semillas de mostaza en mi mano, aunque entre las semillas es la más pequeña de todas, cuando se desarrolla y crece, produce un arbusto que llega a ser casi un árbol. Y es tan grande que en ese hacen nido los pájaros. De una semillita tan chiquita creció algo tan grande. Así es la fe. Y todos tenemos una medida de fe que Dios puso en cada uno. Así es como el que dice, el más incrédulo también tiene fe. Pero no la ha desarrollado, no la ha sembrado. Como decir, si yo tengo una semillita de mostaza, ¿qué hago con esta cosa tan pequeña y insignificante? Es como no tener nada, dice la gente. Ahí se equivoca, porque si usted sabe que siembra, usted va a tener. Si usted hace crecer su fe, va a crecer. Y usted tiene que llegar al punto de lo que nos está diciendo que es la fe. Cuando usted dice es fe, porque usted tiene la certeza de que algo va a ocurrir, la certeza, no la idea, no lo que usted quisiera. ¿Cómo me gustaría que? Se parece un poco a la fe, pero ahí hay un cómo me gustaría que. Pero cuando nosotros decimos, la Biblia dice esto y yo lo creo, ¿ah? Entonces usted está diciendo, la Biblia dice, y yo estoy sembrando eso que dice la Biblia en mi corazón y lo estoy poniendo como algo firme y tengo la certeza de que va a suceder porque la Biblia lo dice, ¿sí? ¿Cuántos saben que la Biblia promete lo más importante que nos va a ocurrir aquí en el futuro? La segunda venida de Jesucristo. Eso es una certeza, yo estoy seguro de eso, ¿no? Estoy esperando ese momento glorioso, si no es que antes vamos de otra manera, ¿no es cierto? Así acostaditos, horizontales. Entonces tenemos la certeza de que el Señor viene. Entonces nosotros, lo que la Biblia dice, nosotros lo creemos. Cuidado con agregarle, la Biblia dice, pero nosotros sabemos qué, o nosotros creemos qué. Es decir, decimos lo que la Biblia dice, pero la realidad es que, es decir, no estamos creyendo lo que la Biblia dice, estamos recitando la Biblia, pero estamos creyendo otra cosa. Hay unas personas que creen lo que dudan y dudan lo que creen. ¿Qué relajo es eso? ¿No es cierto? Ni Cantinflas inventó esta forma de hablar. Pero bueno, aquí lo tiene. Es
Pues la fe, la certeza de lo que espera. Primer cosa, usted tiene que tener, que cuando usted tiene fe, tiene que tener certeza de que las cosas van a ocurrir. La segunda cosa, la convicción de lo que no se ve. Entonces, convicción, usted necesita argumentos. La fe no es algo que está sin un sustento, ¿sí? La fe tiene un sustento en toda la palabra de Dios. No vamos a ver toda la palabra de Dios, para eso que pasaríamos toda la vida en esto, ¿no? Que no estaría mal. Pero el punto aquí es que nosotros vamos a crecer, vamos a desarrollar lo que es nuestro entendimiento. Entonces, vamos leyendo la palabra. La lectura de la palabra, conociendo lo que Dios dice, nos va trayendo algo que se llama convicción en el corazón. No solamente entendimiento. Muchos dicen, sí, yo he entendido, pero una cosa es entender y otra cosa es creer lo que dice el entendimiento. Por supuesto, la razón es importante, somos humanos, necesitamos la razón, necesitamos razonar las cosas, hacernos las preguntas de vida. Pero hay un momento que esa palabra nos va a exigir si la creemos o si la rechazamos, o si la cuestionamos. Pero cuando usted dice, esto me trae, cuando usted lee la Biblia, la sigue leyendo, va aprendiendo, va llenando la mente acá, hay una conexión entre su mente y su corazón, que es donde la fe tiene que llegar al alma, al corazón, al espíritu, a la convicción. Y cuando esa fe llega al corazón del hombre, se convierte en una convicción. Es decir, una convicción es en algo que yo me puedo parar con firmeza. La convicción es como lo que es el buen suelo para un gran edificio. Usted sabe que los grandes edificios se hace primero un estudio de suelo, cosa que no nos dicen los arquitectos. Nosotros subimos a los edificios más grandes que hay del mundo y no nos preguntamos sobre qué está. Sobre la tierra, pero no sobre cualquier tierra. Hay que hacer una excelente, si no existe, ahora la metodología es que hace una excelente fundición. Mientras más grande, mientras más poderosa, dependiendo del tamaño de la fundición o de la base, es la proporción a la altura. No pueden pasarse 3 pisos más porque están excediendo el peso a lo que está calculado de que va a sostener. ¿Sí me explico? Entonces, así va a crecer tu fe. Conforme tú aprendes más de Dios, vas formando abajo una convicción que la gente no ve. Pero sobre esa convicción tú vas a levantar tus creencias. Y las creencias no deben de ser levantadas. Yo había sacado mi Biblia, ¿dónde la puse? ¿No la vieron por ahí? Uy, bueno, ya la van a encontrar porque yo la saqué. Gracias, mi hija linda, preciosa, de todo mi corazón. ¿Puedes abrirme el corazón? Entonces, como tengo la Biblia puesta en las escrituras, gracias, amor, gracias. Entonces, mire usted, toda esta lectura de la palabra de Dios, todo esto que nos dice la Biblia, nosotros las vamos acarreando, llevando y formando en nosotros una convicción. Conforme vamos leyendo, se va haciendo el conocimiento, pero el conocimiento es como tener el material para la base. Es decir, ya traje el hierro, traje el piedrín, traje las estructuras, sé cómo voy a fundir, pero no he fundido. No se ha hecho la estructura porque tengo el conocimiento intelectual, pero no tengo armado ese conocimiento. La fe se arma cuando tengo el conocimiento y se va haciendo en mí una base para poder levantar todo lo que venga de ahí en adelante por medio de la fe. Eso se llama convicción. Cuando uno tiene convicciones, uno puede hacer maravillas. Quizá una de las cosas que a mí más me ayudó tener convicción es que hubo un tiempo en que yo leí la Biblia, era una sed por querer oír de Dios y saber de Dios, que yo en todo momento quería estar leyendo la Biblia. Si iba en el carro con cassette, si estaba al mediodía, yo no me iba a almorzar. En la gaveta de un escritorio que yo tenía, sacaba la gaveta y ponía mi Biblia ahí para que nadie la viera y yo me ponía a leer. Todos se iban a almorzar y regresaban del almuerzo. Y yo después cerraba, dije, nadie se da cuenta que yo estoy leyendo la Biblia. Y todos sabían, porque había un ratito que estaba tan metido que todos pasaban enfrente de mí, yo seguía en la lectura. Y todos veían, está leyendo la Biblia. Todos sabían que yo leía la Biblia y según yo la escondía. Chévere, ¿no? Pero eso que formó en mí el conocimiento.
Había que formar y creer esa palabra. Así es que una vez que hubo la convicción y cuando vino el llamado de Dios, ya Dios me había dicho que yo iba a ser un misionero, que yo iba a salir. Pero una cosa es el llamado y otra cosa es el tomar las decisiones. Así es que yo entendí de parte de Dios que si yo iba a salir, tenía que empezar viviendo como un misionero en mi propio país. Así es que la primera cosa que hice fue recorté mis gastos. ¿Cómo recortar los gastos, hermanos? Le dije, métese atrás de la tarjeta de crédito y las tijeras. Ahí recorté los gastos. Y cum. Las 2 tarjetas de crédito que tenía ella, las 2 que yo tenía, ya no vamos a tener tarjeta. Vamos a empezar a vivir. Yo no sabía lo que era ser un misionero. En mi mente yo creía estar haciendo. No la hubiera roto. La verdad es que me hubiera sido útil. Pero fueron los pasos de fe que yo empecé a dar. ¿Me explico? Y pum, corté las tarjetas. Ya no vamos a usar créditos. Vamos a vivir de lo que tenemos. Y el otro paso fue cuando Dios me dijo, ahora sí, renuncia a tu trabajo y empieza a servirme. Ah, claro, Luis tenía un trabajo en la iglesia, ya lo habían llamado para el Ecuador. No, señor. Cuando yo renuncié a la Nestlé, no tenía ni trabajo en una iglesia y no tenía una misión a dónde ir. Ya renunciamos de la Nestlé y empezó ese cambio de forma de vida. Antes no me medía y ahora me empecé a medir, a ver, y empecé a vivir con la liquidación que me habían dado. Con eso. Y después me dijeron en la iglesia, Luis, ¿nos quieres ayudar con esto? Hay una iglesia que tú puedes levantar, y ahí pasé. Y obviamente el salario tenía que ver la 4ª parte de lo que yo ganaba, ¿no? Pero no era el salario, era la provisión de Dios. La que Él va a hacer que sirva. ¿Y sabe qué? Ese Luis Toledo cuando renunció, ¿cuántos creen hijos que tenía ya? Ninguno. Entonces así ni modo renunció. Después se descuidó y le vinieron los 4. No, señor, no fue así. Ya tenía los 4 hijos. Y bien hecho. Me gustó eso, como que dije, ahora. Sí, con 2, dice. 3 son. Con 3, que será el 4. Ah, es una bendición. El 4 es el que viene, ahí va a ver. Entonces, así Dios bendice, ¿no? Imagínense, tenía convicción. No me movía, no me asusté. Todos se asustaron a mi alrededor. Mis papás. Los papás que nunca dejan de ser papás de uno, ¿no? Mis papás. Ay, Luis, este muchacho, ¿no? Mis hermanos, ¿cómo vas a dejar yo trabajaba para la Nestlé, ¿cómo vas a dejar esa empresa? ¿No? Otro día les cuento otro detalle de esta parte, porque no quiero que se pierdan la próxima entrega, o la siguiente, porque no sé en qué parte voy a contar esto, cuando yo renuncié de la Nestlé. Pero ahí vamos. Pero la convicción me lo fue dando la palabra de Dios. Y de ahí la salida al Ecuador y muchas cosas, porque de ahí en adelante, cuando usted tiene una convicción grande, ya puede seguir construyendo lo que le haga falta. ¿Ah? ¿Cuántos han visto que las casas construyen una parte, pero dejan los hierros para el resto? ¿Alguien ha visto una construcción así? ¿Verdad que sí? Y después, ¿qué hacen? Solo sí, pero ya tienen la base. Pero no pueden hacer al contrario. No pusieron la base, no, ahora queremos construir acá. Señor, se le va a caer porque no tiene la base. Bueno, ya estamos. La convicción de lo que no se ve, porque por eso se llama convicción de algo que usted no está viendo. ¿Acaso yo sabía lo que iba a pasar en el futuro? No, no sabía ni siquiera si yo iba a salir al Ecuador. No había la posibilidad del Ecuador cuando todo esto pasó. Pero ahí, como dicen, como unos amigos hicieron, así yo no hice así con mis hijitos, porque aquí están a mis hijas, yo les enseñé a nadar como Dios manda, así cargaditos y toda la cosa, ¿no es cierto? Y aprendieron a nadar pronto. Pero estos amigos, a sus 3 hijos, de repente, al más grande, ¡plum!, a la piscina. En lo que uno estaba ahí viendo qué hacía, agarra al otro y ¡plum!, a la piscina. Y después agarra al más pequeño y ¡plum!, a la piscina. Y ahí, después de que tragaron media piscina, salieron nadando. ¿Ah? Bueno, no estoy recomendando este método, pero así lo hicieron ellos. ¿No es cierto? La familia Vogel, para los que les conocen, ¿no es cierto? Ellos tenemos el conocimiento que así fue como lo hicieron. Pero nosotros no vamos a estarnos lanzando a ciegas, ¿sí? Nosotros tenemos algo firme, que son las verdades de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, que nos permite crecer con seguridad.
con confianza de que lo que estamos haciendo es seguro y firme, porque creemos en Dios. Vamos a ir viendo eso. Vaya, Señor, yo tenía tanto que decirles y ahorita ya me quedé en el primer verso. Pero vamos adelante, a ver hasta dónde avanzamos. De todas maneras, aquí nos podemos ir largo. Porque por la fe, ahora va a empezar la Biblia a darnos ejemplos, ¿sí? De cómo la fe ya había funcionado. Cuando la Biblia se escribió hace 2000 años. ¿Me explico? Esto de lo que está hablando la Biblia no es lo que le pasó en el futuro, porque no está hablando de lo que hizo Pedro, Juan, Jacobo y Pablo, los apóstoles y los demás apóstoles. Está hablando de el pasado, desde que ellos escriben para atrás, porque la fe no es algo que no existía, ha existido siempre y ha tenido su efecto positivo. Por la fe alcanzaron buen testimonio, por eso dicen los antiguos. Al decir los antiguos se refieren a todos los que estaban del Nuevo Testamento para atrás. Agarraron buen testimonio por la fe. Bueno, yo creí que la fe se la habían sacado debajo de la manga del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Por la fe es importante que nosotros veamos que los antiguos tenían buen testimonio. Vamos a ver tan importante que es tengamos un buen testimonio de vivir por la fe, ¿sí? Yo creo que hay muchos valores en el cristianismo que debemos de apreciar. Un buen carácter, templanza, dominio propio, un buen hogar, tratar bien a la familia y todo lo demás. Esto es importante, bases, ¿sí? Pero el testimonio que también tenemos que mantener y que a veces dejamos por un lado, no nos está diciendo aquí, en el Antiguo Testamento muchos tuvieron bien su matrimonio. No tuvieron problemas en su matrimonio. Esa parte, algún rato hablamos de este tema también. En el Antiguo Testamento quedó testimonio de personas que vivieron por la fe. Dios está destacando, entre los muchos valores que hay en el Antiguo Testamento, está destacando la fe que hubo. Vamos entonces, sigamos al verso 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora analicemos un poco el texto porque es importante. Entendemos, o sea, ya, primero, ¿a dónde llega por la fe? Yo oigo de qué se trata de la fe y ahora entiendo. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Cómo se hizo? ¿En qué rato agarró el sol, las estrellitas y las colocó? Esa no es la parte que entiendo. Lo que voy a entender es que cómo Dios constituyó, Él es el que constituyó el universo. No dice mi sistema planetario, que ya sería grandote, ¿sí o no? ¿Cuánto está de acuerdo que con el sistema planetario ya sería grandote? Pero no funcionaría solo el sistema planetario. El sistema planetario necesita estar en una galaxia. ¿Y una galaxia en dónde? Cero en conducta. ¿Ah? ¿En dónde tiene que estar una galaxia? Vaya, dejemos en el universo. ¿En el espacio dónde? En el universo. Bueno, otro día hablamos de esa parte. Entonces, imagínense, Dios constituyó todo lo que hasta ahorita todavía ni descubren, ya sabemos que han ido creciendo en la capacidad de ver, todo lo constituyó Dios. Eso es lo que por la fe entendemos, haberse constituido el universo por la palabra de Dios. Por la Biblia, bueno, esta es la palabra de Dios, pero un día Dios usó sus propias palabras. Cuando dijo, hagamos al hombre, constituyamos la tierra, y creó Dios, y dijo, sea hecho, y por la palabra de Dios fue hecho. Todo lo creemos por la fe, que así fue, se hizo. Porque obviamente, aunque los hombres tuvieran una vaga idea de cómo se constituyó, porque lo que tienen ahorita no es una vaga idea. Los voy a decir para que ustedes avisen a National Geographic que yo dije eso. Una absurda idea de cómo se constituyó el universo. Absurdo. Absurdo que hubo un boom, o bang, o pum pum, como a usted le guste, como le suene, y que de repente de ese estallido se colocó todo en su lugar. Y ahí se constituyó el universo y de ahí vino la vida. Bueno, para los que crean que no es absurdo, mis disculpas, mi perdón, respeto su creencia. Pero National Geographic, que de repente me viene a hacer una entrevista.
¿No es cierto? ¿Cómo se atreve si nosotros toda la plata que hacemos enseñando estas cosas? Pero es como que a usted le diga un relojero, ustedes saben que ahora los relojes son electrónicos, ¿no? Pero todavía se venden los relojes que es con piececitas. Y eso normalmente en Suiza todavía siguen vendiendo. Los relojes más caros son los que se arman, los que son armados. Hay relojes de 50, 100 mil o más dólares. Es como que usted diga, ¿y cómo se formó ese reloj? No, pues un relojero. ¿De dónde sacaría las piezas? Es otra cosa. Juntó presas de no sé dónde, agarró todas las piezas, las tiró, y cuando hizo ¡pam! Todas se unieron y quedó un lindo relojito. Ese es el Big Bang. ¿Sí? Que se tiran las cosas y al estallar, pues, todo queda en su lugar. Bueno. De modo que lo que se ve, todo lo que estamos viendo, lo que vemos hacia el cielo, que no alcanzamos más que ver un cielo azul. Bueno, las nubes están bajitas comparado con el cielo azul, pero de noche que usted puede ver un cielo estrellado, todas esas estrellas y lo que usted puede imaginar fue hecho de lo que no se veía. Miren, las cosas son hechas de lo que no se veía. ¿De qué estamos hablando? De la fe. La fe se ve y la fe va a hacer muchas cosas. Por eso es que este ejemplo es tan importante, porque si todo esto que se fue hecho de lo que no se veía, porque lo que Dios dijo, su palabra, y por su palabra se hicieron las cosas, ¿ah? Ahora por la palabra de Él que está escrita, nosotros utilizando la fe, vamos a proclamarla, vamos a decir, y al decir y proclamarlo, se van a hacer las cosas. Por eso es tan importante la confesión correcta. No quiero decir la confesión positiva, porque algunos creen que esta es psicología. La Biblia no es psicología. No es, diga solo cosas, solo digas cosas buenas. Va a ayudarte bastante no decir cosas malas. Pero eso no es. Nuestra fe está sustentada en las verdades de Dios, en los principios de Dios. Vamos al verso número 4, que eso se pone cada día mejor. Él dice, por la fe, y estaba hablando de los antiguos, ¿sí o no? Ahora se va a ir hasta Abel, ¿sí? Por la fe, Abel, ¿recuerda quién era Abel? El hijo de Adán y Eva, ¿sí? Estaba Abel y Caín, ¿no es cierto? Dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cosa que no nos damos cuenta. Cuando nosotros vamos a Génesis y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? El uno ofreció las mejores verduras y el otro ofreció un cordero. ¿En dónde está? Pero eso no nos lo dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos aclara que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Un sacrificio, escuche esto, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Primera cosa, agarró testimonio de que era justo. Segundo, dando Dios testimonio, ahora Dios, sabiendo que él alcanzó ese testimonio, Dios mismo da testimonio de que sus ofrendas hablaban por él. Y ya muerto, aún estas ofrendas hablaban por él. Vea tan importante que nosotros cuando le damos algo a Dios, sea algo que sea con fe, sea algo que sea de valor, algo que nosotros, porque aquí dice que es un sacrificio. Cuando nosotros muchas veces damos, no estamos sacrificando, estamos dando lo que nos sobró. Cuando usted sienta que usted está sacrificando, usted está dando algo a Dios, que está haciendo un sacrificio, que ahí nos dice, él presentó un sacrificio. ¿Se recuerdan qué fue lo que presentó Abel? Un cordero. No era cualquier cosa, era un corderito. Y normalmente se ofrecía lo mejor. Es decir, cuando se iban y hacían la Pascua cada año, la gente en su casa llevaba el cordero, el mejor, sin mancha, sin nada, sin defecto. Ese era el que mejor podían vender, ese era el que les podía servir de semental, pero ellos estaban sacrificando para darle a Dios, para agradar a Dios, diciendo que el sacrificio no era lo importante, era la acción, la actitud, el creer que le estaban dando a Dios. No a una iglesia, no a algo, no a alguien, a Dios. Entonces, es decir, cuando demos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, démoselos al Señor. ¿Sí? Amén. Ese amén, corito, bonito, chévere, se oyó. Ya quedó grabado el amén. Aleluya. Muy bien. Entonces dice acá
que eso dio testimonio de que él era justo. Porque por la fe es que somos justificados. Dios empieza a ver la calidad de fe que tiene alguien y Dios le da justificación de sus actos. Dios no está viendo la cantidad, Dios está viendo la acción, la actitud con la que estamos dando. Si está teniendo estas características. Y entonces, ¿qué pasó? Dio testimonio. Él lo mató al hermano de la envidia. Lo terminó. Abel murió porque el hermano lo mató. Pero Abel habla hasta el día de hoy. Porque Abel no murió eternamente. Recibió salvación porque era justo. Fue justificado por la fe. ¿Sí? Cuando Cristo vino y puso por la fe por delante y él rescató, Abel fue levantado al cielo. Porque aquí está. Dios lo habló. Obviamente Caín no quedó en esta condición. Vamos a la siguiente, porque ahí vamos creciendo. Por la fe, no. Entonces quiero que, ustedes saben que es la línea de la vida. ¿Alguien sabe qué es la línea de la vida? No. La línea de la vida es la historia del hombre de Adán hasta Cristo, hasta que venga Cristo. ¿Sí? Es decir, si nosotros pintáramos una, sí, ahí tenemos a alguien que está con sonido. Si nosotros pintáramos una línea, lo haríamos desde mi derecha hasta mi izquierda, con todo lo que está pasando y conforme va creciendo hasta el final, ¿sí? Hasta Cristo. Esa es la línea de la vida. Entonces aquí estamos con Enoc. Después de Abel viene Enoc, ¿no es cierto? Por el orden cronológico, cuando se manifestó en la tierra. Ustedes saben que Enoc no murió. Enoc lo traspuso Dios al cielo. Se lo llevó sin ver muerte. Es el único ejemplo que aparece. Pero dice, por la fe Enoc. Qué interesante que Abel, por la fe, agarró buen testimonio. No dice por el sacrificio que hizo, sino que por la fe que tuvo para dar ese sacrificio. Ahora, Enoc se portó bien, era un buen hombre, sí, pero Dios no destaca. Es que él le hacía caso a toda su mujer, por eso se fue al cielo. Tal vez sea cierto, porque era bien portado. Y por eso algunos nos portamos bien, ¿no? Pero aquí no dice que él se fue por acciones, sino que por la fe. Mire la importancia de creerle a la Biblia y no lo que nosotros pensamos o los valores que hemos creído o adquirido para darle valor a algo o a alguien. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, imagínense, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, escuche, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo le agradó? ¿Cómo le agradaría a Dios? Es que se portó bien. Otra vez, llegamos a obras. Dice que por la fe fue traspuesto. Es decir, cuando agradó a Dios fue porque le creyó. La fe tiene un poder tan grande que Dios se agrada con los que le creen. Dios es feliz cuando usted le cree. Dios te premia a los que le creen. Aquí Dios dice que lo que hizo vamos a ver otros casos, con Abel, y ahora nos está diciendo que a Enoc se lo llevó al cielo, porque Enoc le creyó, pero antes de haberse lo llevado al cielo, dice al final, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios en la fe. Porque por eso está destacando que por la fe se lo llevó. Porque si no, nos hubiera dicho, mire, yo me lo llevé porque él hizo esto, dejó estas obras, hizo tal cosa. Es bueno hacer cosas. No está mal ayudar a las personas, ¿no? Pero todo eso lo hacemos como un resultado de nuestra fe. Y lo que realmente Dios está viendo es nuestra fe. Vamos agarrando la idea, la importancia que tiene la fe. Está dando un capítulo entero en Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe. Veamos qué pasaría sin fe. Aunque hagamos todo, es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Sin fe es imposible. Bueno, sí le agrada un poco lo que pasa. No, Señor, no cambie lo que la Biblia dice. No le agregue un acto de bueno a lo que Dios no le llama bueno. Cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Cuando dice que algo no está bien, no está bien. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo se lo puse en rojo para que usted vea eso, ese impacto de la palabra de Dios. Cosas que cuando Dios dice que no, no.
Y aquí está diciendo que es imposible agradar a Dios. Cualquier cosa que hagamos, de nada me sirve, dice, haber repartido mi dinero, a dar cosas, pero el que no tiene fe es como címbalo que retiñe. Mucha bulla, mucha bulla, todo lo que hizo salía en la televisión entregando el cheque, ¿no? ¿Han visto esos cheques que hacen ahora grandotas? No, esos no son de verdad. Lo que están haciendo es ampliando un cheque. A ellos les dan un cheque de verdad, pero amplían el cheque para que entonces se lleve los honores quien repartió el dinero y que vean que le dieron $100,000, 50,000, lo que sea. Y por eso se toman foto con el cheque. Porque es necesario. Una cosa es imposible, agradarlo sin fe, y ahora dice lo que es necesario. Usted ve la palabra importante, otro día les predico sobre la palabra necesario que aparece en la Biblia, las cosas que son necesarias, porque es necesario que el que se acerque a Dios, imagínense, para acercarse a Dios, crea que le hay. Crea que hay un Dios. La palabra crea está sustituyendo la palabra fe. ¿Están de acuerdo? Creer, fe. Crea que le hay. Por eso se lo puse en azul. Estamos subrayando la fe porque ese es nuestro tema. De eso estamos hablando. La persona que se acerca a Dios tiene que creer que hay. No, pero ¿para qué voy a Dios si no hay? No existe. No vaya. Oye, si usted es ateo, cosa que es difícil que alguien sea ateo, aunque digan los ateos que son ateos, ¿verdad? Pero cuando se acerca y no cree, pues mejor ni se acerque. ¿Para qué si no cree que hay? No va a pasar nada, porque Dios actúa por la fe. Y que es Dios, si usted le cree a Dios que hay, debe de saber que también Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Que le da premio, ¿sí o no? Entonces, si le está dando un premio, es porque ganó algo para Dios. ¿Con qué ganó? Al creerle. ¿Sí o no? Dios no da premio porque usted corrió la vuelta a la manzana en 11 segundos. Usted le dio la vuelta a la cuadra entera en 11 segundos. Le ganó a todos los que lo hacen en 12. No, Dios no te va a premiar por hacer algo. Pero si ese algo que haces lo haces porque creíste, Dios lo que va a premiar es tu fe. Mire cómo es tan diferente como actuamos nosotros los hombres. Así es que Dios va a dar galardones, va a bendecir a los que le creen. A los que le creen, Dios puede seguir derramando bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición. Y no me cansaría de decir cuánta bendición no viene por Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Por la fe Noé, ahora ya seguimos en la línea del tiempo y pasamos a Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De qué le iba a advertir? De que iba a haber un diluvio, ¿recuerda? Noé, todo esto va a ser destruido por un diluvio. Va a venir agua y va a cubrir todo, montañas y todo. Noé, todo. Bueno, tal vez Noé, no te dije la montañita, no. Te dije ¿qué? Todo. Y si me subo al Everest, Noé, todo. Ya, Señor, le creyó. Entonces, Noé, vas a construir un arca para que todos los que estén ahí se salven. Y vas a decirle a todos que pueden salvarse si se entran al arca. ¿Sí? Los únicos que le obedecieron, ¿quiénes fueron? Bueno, aparte de sus 3 hijos. Los animales, Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo haría? Pero metió a todos los animales de ellos, es una buena pregunta. ¿Verdad? Pero lo hizo, logró meter. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? 120 años. Otros dicen 100, 120, yo es la parte que he creído según la suma y la resta que hemos hecho. 120 años él predicó y les advirtió. Y no solo predicó, primero le fue y les dijo. ¿Y sabe qué? Él tuvo que pagar obreros porque nadie lo acompañó a hacer. Porque nadie le creyó. El único que creía era Noé. Y usted está construyendo en una montaña un arca. Por favor. Y él empezó a hacer. En el camino, él hubiera podido decir, está muy grande. Además, no creo que vengan. Además, no sé si los animales me van a hacer caso. Y empezar a ¿qué? Dudar. A poner peros, que es duda. Sí, traducido a duda, los peros.
Se duda de lo que se dice. Entonces él tenía que mantener firme la fe. Decir, no, Dios me dijo, me dio medidas. Bueno, lo voy a hacer esas medidas, pero se me acabó la brea. ¿Sabe usted qué es la brea? Es ese pegamento que sale de los árboles, ¿no es cierto? O de la tierra, puede ser también el petróleo, ¿no es cierto? Y se me acabó. Y para ponerle hay que ir a traer a no sé dónde. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Haga lodito, haga lodito. Es más, para que salga duro el lodo, échele paja. Y póngale el lodo en vez de paja y vamos a ver si, y como así sabe si esto va a pasar. Yo ya cumplí haciendo el arca. ¿Qué tal si no hubiera hecho eso? A la primer chaparrón que hubiera pasado con el lodo, se aguaba y le hubiera entrado todo el agua por ahí. ¿Y qué le hubiera hecho a la mujer? Lo que siempre dicen las mujeres. A ver, no saben lo que siempre dicen las mujeres. A ver, una mujer valiente. Te lo dije. Usted ha practicado esa parte. Bastante, ha sido necesario. Me he visto obligada, diga. Y Dios me ha respaldado. Bueno, ya no voy a seguir justificando el te lo dije. Pero las mujeres buenazas. No, yo no le dije te lo dije, pero le di un codazo, como dice, viste, y el otro sacó el aire. Entonces, él tuvo que hacer el arca como Dios le mandó, a la manera de Dios. Escuche las cosas que le estoy diciendo. Si usted quiere al final llegar al final de la meta, no tiene que hacer las cosas a medias. No agarre el cristianismo como una religión más y acomódela a usted. Usted acomódese a Cristo, acomódese a las verdades de Dios y verá que va a ser rico, suave y sabroso. Yo no digo que Noé no tuvo problemas, haber tenido algunos problemitas, ¿no? Aún hasta con la mujer, porque aún hasta Job tuvo problemas con la mujer. Ya maldice a Dios y muérete, le dijo a la mujer a Job. Y Job no siguió ese camino, porque él sabía quién estaba escuchando. Entonces, mire acá, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 120 años, y él tenía que construir el arca con temor, elemento crucial para un hijo de Dios, tener temor, no del hombre. ¿De quién tenemos que tener temor? De Dios, no del hombre. Dice, preparó el arca, esa preparación de 120 años, en que su casa se salvase. Él, tras que iba, se puso un objetivo. Voy a obedecer a Dios, pero voy a salvar mi casa, a mi esposa y mis hijos. Si le dobló el brazo, si no sé qué, ¿cómo haría? Pero metió a los hijos y a las esposas. 8 personas tan solamente se metieron al arca. Y el montón de animales se quedaron afuera. No, perdón, estoy usando mal la coma, ¿no es cierto? El montón de animales entraron y los otros se quedaron afuera. ¿Ah? Murieron. Vino el diluvio y el arca flotó y el arca lo salvó. Noé hizo un trabajo de fe porque había visto el agua, había visto la inundación, había visto que los niveles subieran hasta las montañas para decir, ya pasó una vez, seguro. Toda la lógica que le decía, esto no va a pasar. Todo el mundo nos va a decir no. El mundo nos va a gritar no, nosotros vamos a gritar, Cristo viene. Amén. Yo me emociono. Porque todas estas cosas son las que han hecho de mi vida una vida en la cual yo me he cimentado y me he parado sobre la roca que es Cristo para crecer. Por la fe. Imagínense lo que es la fe de él. Condenó al mundo, está en rojo, porque ese mundo se murió. Y fue hecho heredero de la justicia, otra vez justicia, justificación, justo, la misma palabra, que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. No la justicia que viene porque le obedeció y porque hizo el arca. Trabajó, hizo el arca, pero Dios no lo felicitó porque trabajó y porque hizo el arca, hermanos queridos. Lo felicitó y lo premió porque le creyó. Y Dios lo salva a él. ¿Cuántos milagros no operarían en esa arca para que no se hundiera? Porque no sé qué tan buen arquitecto sería él, pero nosotros hacemos lo mejor que podemos. Dios nos endereza. Cuando vemos que lo estamos haciendo por fe y porque le creemos, Dios va armando. Wow.
Aló. Parece que eran pilas chimbas. Aló. Estoy aquí, gracias. Por entonces la fe es importante. Así es que, por la fe, que viene por la justificación, que viene por la fe. Si vamos a ser justificados de nuestros pecados, no va a ser por obras. Dice, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe en sí mismo. Ah, yo lo hice, yo lo logré, sino somos justificados por la fe. Y obramos como resultado de creer. Qué horrible hubiese sido que Noé construyera el arca sin creer. 120 años. Hubiera hecho tantos defectos, no le hubiera metido el ñeque, la calidad y todo lo que... Y Dios, viéndole el corazón, lo premió porque él todo lo hizo con fe. Vamos siguiendo con nuestras escrituras. Abraham, seguimos la línea del tiempo, ¿no es cierto? Nos vamos acercando a Cristo y que digamos a nosotros. Por la fe Abraham, siendo llamado, estamos viendo los testimonios de los antiguos, que dejaron testimonio de haber creído. Y por eso dice que por la fe Abraham. Abraham, un tipo común y corriente, pero que le creyó a Dios. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es decir, le dijo Dios, te voy a dar un lugar de herencia, pero no aquí, allá. ¿Qué le pudo haber dicho a Abraham? ¿Cuántos saben que Abraham era rico? Ahí no era riquísimo, ahí solo era rico. Él tenía ganado y todo, él se la estaba pasando bien donde estaba, no necesitaba salir, ¿no es cierto? Y dice aquí, al lugar de herencia, que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, yo, Señor, no te preocupes, la hora que me llames. Así me dijo María Teresa cuando yo le pregunté si quería casar conmigo, y ella dijo que sí. Ya se puso romántico esto. Pero ya con el tiempo que no nos podíamos casar porque éramos guambras, jovencitos de colegio, no teníamos la capacidad. Entonces, cuando ya empezamos a crecer y que todavía no lográbamos hacer capital porque estábamos saliendo de la escuela, ¿saben qué me dijo María Teresa? A ver, agárrense bien. Me dijo, yo contigo, mi amor, a donde sea, con un jean y 2 blusas. Ay, yo creí que se iban a caer. ¿No le pareció romántico? No. No, dice. Y yo que tenía la excusa de no casarme con ella porque no había la plata, ya no tenía excusa. Ahora tenía que casarme, porque ella me dijo que con un jean y 2 blusas. Por eso es que hasta el día de hoy la tengo con un jean y 2 blusas. No, ya tiene 2 jeans. Entonces, mire, qué empuje me dio ella porque ella creía. No era por la plata, no era por tenemos, por lograr. Y nosotros nos casamos con escasez y nos casamos. Lo poco que teníamos, hermanos, fuimos a comprar cosas usadas. Todo. Nada compramos nuevo. Cama, todo usado, pero con la bendición de Dios. Otro día les cuento. ¿Sí? Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba. Y oiga esto, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, es decir, llegó al lugar, pero tuvo que habitar ahí como que fuera una tierra extranjera, porque no fue que en ese momento tomó la tierra, llegó a Canaán por fin, después de haber caminado y un montón de historias que le pasó, que otro día hablaremos de Abraham también como cosa particular. Estamos hablando de la fe que Abraham tuvo, ¿no es cierto? Y como él sabía que esta no era todavía su lugar y su tiempo, dice que moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Te voy a dar, pero no ahorita, le dijo el Señor. Ah, no, yo quiero ahorita. Entonces voy a hacer aquí un edificio. No ahorita, le dijo el Señor. Y ellos fueron obedientes. Entonces ellos estaban en una tienda como la de nosotros, ¿no? En una carpa. ¿Ah? Así vivían ellos, en carpas. ¿Por qué? Porque les tocaba moverse. Y ahí iban por un lugar a otro en las carpas. Y por eso uno se pregunta, ¿y por qué no construían? Ya habían construcciones. Otros pueblos tenían construcciones. Ellos tenían la capacidad de haber construido. Abraham, ya para este momento que estaba ahí,
Era riquísimo. La palabra usa la palabra riquísimo, Abraham, porque no había la palabra millonario. Pero era millonario en la época, él era millonario, tenía de todo. Sabemos que cuando se dividió de Lot, se tuvieron que dividir por la abundancia de cosas que tenían ambos. Ya vos ándate con todo tu ganado y todas tus vacas para allá, y yo agarro al lado contrario por de donde tú vayas. Acortando la historia, ¿no es cierto? Coherederos de las mismas promesas. Es decir, nosotros la fe que tenemos es porque tenemos una promesa por delante. No es una fe ciega. Dios me ha dado promesas por delante, de las bendiciones que me va a dar. Le dice, pruébame en esto, dice el Señor. Si no me bendice, si yo diezmo, Él me derramará en abundancia hasta que sobre y abunde. Entonces, cuando yo diezmo, lo hago con fe, ¿ah? Creyéndole a Dios. Ay, no, hermano, eso es dar por interés. Bueno, Dios nos está diciendo que nos va a premiar, que Él es galardonador. Él quiere premiar. Ah, no, yo no recibo los premios. Bueno, ¿qué tal si tienen sus premios? Yo sí los recibo. Lo que no quieras, pásame. ¿De acuerdo? Pero estoy seguro que has de querer. ¿No es cierto? Sigamos viendo. Dice, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y construcción es Dios. ¿Qué era lo que esperaban? Una vida eterna para con Dios. Cuando Jesús se iba a ir de la tierra, les advirtió a sus discípulos y les dijo, sí, yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes, ¿recuerdan? Y ellos se quedaron asustados. Me voy a preparar lugar para ustedes al cielo, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¡Wow! Imagínense, ¿sabrá preparar lugar, Señor, en el cielo? El que hizo el cielo. ¿Sabrá? ¿Ah? ¿Cuántos sistemas solares le irá a dar al Señor a cada uno de ustedes? A que se hagan cargo. Y no anden ahí con escaseces. Entonces el Señor fue a preparar lugar. Aquí dice, porque ellos esperaban la ciudad celestial. A donde vamos, tenemos una ciudad. Nosotros no estamos para quedarnos aquí en la tierra. Dice la Biblia que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, todos. Aunque usted es ecuatoriano y está en esta tierra, una vez que usted se hizo cristiano, usted se convirtió en un peregrino, porque usted no está para quedarse en el Ecuador, ni sus restos, sino que cuando el Señor venga, sus restos se los va a llevar a la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabrá hacer algo? Hizo el universo, con solo hablar, ¿cómo no nos hará a nosotros grandes cosas? Amén. Por la fe también, la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. 90 años. Tenía ya quizá 50, para ser generosos. 40 años de no tener su periodo menstrual. Es decir, se había acabado la fuente de la posibilidad de que ella quedara esperando. Esa parte estaba seca en ella. ¿Están de acuerdo conmigo? No estoy exagerando, ¿no es cierto? Si es que 50 años pudo haber concebido, pero aquí dice, ella ya le había pasado su tiempo. Ya no tenía fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, en la cual podía haber sido estéril. ¿Sí? Porque creyó, además de eso, Sara era estéril. Súmele que no solamente ya había pasado el tiempo, sino que antes, cuando fue tiempo, era estéril. Ella no tenía capacidad de concebir. Entonces aquí nos dice la Biblia claramente que ella, fuera del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué concibió, hermano? Vean. Porque creyó. Porque creyó. ¡Qué poder de la fe! ¿Ah? Por eso es que Sara, aunque hubo un momento en que tuvo debilidad y no estaba segura y hasta se rió de la idea, en el proceso creyó. Y cuando creyó, ahora Sara está entre los héroes de la fe. Está en el libro de Hebreos su nombre. En el Nuevo Testamento diciendo, porque esto lo estoy sacando del libro de Hebreos del Nuevo Testamento, diciendo, porque ella creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que era fiel quien lo había prometido. ¿En qué estaba su fe? En Dios, que nos ha dado su palabra y que todo esto que nos dio, nosotros podemos creerlo y estar seguros de que es firme. Amén.
Por eso es tan importante otra vez la palabra. Aleluya. Por lo cual también de uno, es decir, de uno que creyó, este es Abraham, y que ese uno tuvo un hijo, que es Isaac. De ese uno, y ese uno ya casi muerto, en caso de Abraham, 110 años, ¿ah? Ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Él tuvo un hijo, pero en realidad, ¿cuáles son los hijos de Abraham? Si él solo tuvo algunos hijos, porque después tuvo más hijos, pero si aquí dice que tuvo hijos en multitud, ¿a qué se refiere? A los hijos de la fe. Porque Abraham en el Nuevo Testamento se llama el padre de la fe, porque fue el primero que creyó a Dios y fue justificado por la fe. Una vez que creyó él, ¿sí? Y todos los que creen se convierten en los hijos de alguien que creyó por primera vez. Tan importante la fe, ¿no es cierto? Todos nosotros somos esas estrellas, parte de esa arena en multitud, de los que hemos llegado a creer porque un hombre creyó. Por supuesto que creímos en Cristo, en la obra de Cristo, no en Abraham, ¿no es cierto? Sino en las verdades del Señor. Aclaro esto porque no quisiera dejar una mala idea. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, el pueblo de Dios que ha creído es un pueblo grande e innumerable. Amén. Dice número 13, el verso 13. Conforme a la fe, escuche esto. Conforme a la fe murieron todos estos. Es decir, todos los antiguos. ¿De quiénes estamos hablando? De los antiguos. Así empezó la lectura. La lectura no se hace por separado. Es todo un contexto. Y por eso se dice, conforme a ver, murieron todos estos. ¿Quiénes estos? Todos los que hemos venido hablando, los antiguos que dejaron buen testimonio, ¿no es cierto? Dice, todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, todos ellos creyeron y no lo vieron y murieron, pero murieron creyendo. Tal vez nosotros no veamos cuando Cristo venga, tal vez, o tal vez sí. Pero si no lo vemos, estamos seguros de que Cristo viene. Viene. Sino mirándolo de lejos, es decir, mirándolo de lejos y creyéndolo. Ahí está la fe, creyéndolo. Saludándolo, es decir, como seguros de que va a venir, la certeza y la convicción de algo que no se ve, y confesándolo. Tan importante la confesión. Pues yo creo muchas cosas, pero no lo digo porque qué vergüenza. ¿Cómo es que te avergüenzas de algo que dices que crees y que estás seguro y te avergüenzas? Cuidado. ¿Sí? Y confesando lo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, aquí está esa parte que les había dicho antes. Porque lo que de esto dicen, y esta es una parte central del tema, porque lo que de esto dicen, todos los antiguos, lo que están diciendo, escuche esta parte, claramente dan a entender que buscaban una patria. Claramente dan a entender eso. ¿Cómo está su testimonio hoy en día? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Usted está dando un mensaje claro en la manera en que vive, en la manera que enfrenta el problema, en la manera en que discute las cosas, en la manera en que todos le ven? ¿Usted está dando un claro mensaje de que usted está poniendo su esperanza no aquí, sino en el cielo? ¿Su mensaje es clarito? En sus acciones, no tanto en su hablar. ¿Sus acciones dicen eso? Yo creo que es natural afligirse, tener temores y miedos. Pero rápido tenemos que cambiar. Rápido tenemos que pasar el proceso. Rápido tenemos, porque la gente nos está leyendo, hermanos. Usted sabe que la gente le lee a los cristianos. Véale cómo está y dice que es cristiano. Ve cómo habla y dice. Ve cómo le trata al marido y dice, digo a la mujer también, ¿no? Y dice. ¿Han oído esos dichos de gente hablando de cristianos? ¿Ha dicho usted algo de los cristianos? Tenga cuidado porque mientras usted le apunta a un cristiano, 4 dedos le apuntan a usted. ¿Está usted viviendo? Mire que esta es la parte retadora, esta es la parte en que todos me dicen, mejor apago aquí, hasta aquí cierro. Esta parte ya no quiero ir porque este ya me viene a confrontar. Yo estoy aquí para que me anime, no para que me regañe, que me diga. Pero estamos hablando de los antiguos. Ellos dieron buen testimonio, hablaron en su testimonio claramente, daban a entender que buscaban una patria. Claro, claro, Abraham. Por eso es que Abraham dijo, mi mujer se murió,
pero quiero enterrarla porque quiero que ella espere el día de la resurrección, porque esta no es su lugar. Y la enterró. Y entonces Isaac también dio mandamiento para sus huesos. Cuando Jacob se fue, ¿no es cierto?, a Egipto, dio mandamiento. Y José dejó claro de que sus huesos y los huesos de su padre tenían que regresar a estar con los de su familia. ¿A quién le interesan los huesos? Ya 450 años después, por favor, hermanos. 450 años después, Moisés, cuando salió por fin de Egipto, 450 años después, 30 años después, con todo lo que tenían que llevar y todo lo demás, traigan el cajón donde están mis abuelos. Seguro, José, mira, Moisés, ve, todos nos van a venir persiguiendo, todo lo que va a pasar. En el camino, en medio del mar muerto, vamos a dejar tirado el cajoncito, porque dice que hay que los dejar al mar, es más romántico. Alimento de pescado. No, ustedes agarran mis huesos y se los llevan a enterrarlos con mis padres. Por eso es que aún muertos hablan de la resurrección, porque ellos estaban claramente, dan a entender que buscaban una patria. Sigue diciendo, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, que su patria es de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿sí? Pero ellos no iban para allá, ni estaban para quedarse aquí, sino que vamos para allá. ¿Para dónde vamos nosotros? A nuestra patria celestial. Y para cerrar, pero ellos anhelaban dice, una mejor patria. Esto es celestial. Mejor. Mira, en el Ecuador estamos de belleza. Uno de los mejores países del mundo. Creo que todos hablan así de su nación. Pero Latinoamérica en sí es todavía un jardín. Es hermoso. Y puede estar mejor. Y en los mejores tiempos, qué lindo, ¿no? Aún así, este no es nuestro lugar. Hay algo mejor. Esto es celestial. No es aquí. Entonces tengo que irme a fulano, a sutano, mengano, a todo el país. No. Por lo cual, la gente que cree así, todos estos antiguos que creyeron así, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro corazón, a decir, sí, Señor. Yo voy a tener un cambio en mi vida. Voy a cimentarme en las verdades tuyas. Y voy a hacer que esas pasen de mi mente a mi corazón. Que pasen del intelecto a la seguridad y a la convicción de que yo creo en cosas mayores. Y que hoy aquí estoy de paso. Gracias por lo que hoy me has dado hasta aquí en esta tierra. Gracias por las cosas que vendrán en esta tierra y las bendiciones que me darás en esta tierra mientras estoy en ella. Pero no quiero que ninguna de esas cosas me anclen en esta tierra. Sino, Señor, yo voy contigo para estar con el Señor Jesús, para creer sus verdades, para vivir sus bondades y para un día decir, aquí estoy con Abraham, con Abel, con Isaac, con Jacobo, con José, con Sara, con todos estos antiguos que te creyeron, aún sin haber tenido la bendición de haber conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, Señor, nosotros con toda la ventaja que tenemos, de una Biblia en nuestras manos, de una iglesia que nos puede apoyar, de hermanos que nos pueden levantar, yo, Señor, voy a ser de los que también voy a levantar a otros. Voy a ser de los que me voy a levantar y hablar claramente con mi vida, con mis palabras, con mis hechos, de que yo voy a un lugar celestial y que no me voy a enrolar en las cosas vanas que ofrece este mundo, mucho menos en pecado, Señor. Permíteme de todo corazón agradarte y bendecirte. Gracias, Padre. Lo creo y me someto a tus verdades. En el nombre de Jesús, Padre.